el año pasado ya se ofreció a dar un seminario que encontré muy interesante, ¿no? por su situación, porque es una persona que tiene experiencia técnica previa a empezar la tesis, está ya en su final de entrega de la tesis, con lo cual también es muy interesante pues, para los nuevos o medios, ¿no? Los alumnos están ahí en mitad de la carrera. Y va a hablar también de del trabajo que está realizando y sobre todo de un trabajo previo que ha venido haciendo en Brasil y que ha salido en algunos de los seminarios que hemos ido teniendo, ¿no? Porque me acuerdo cuando vino, no sé, en lo de una defensa apasionada de los bosques y no sí fue. Y entonces estaba hablando de la necesidad de repoblar y decía Silvana, ¿pero esto cuánto vale? ¿Por qué no se hace? Nos quedábamos así un poco, que no sabíamos. Entonces ahora lo va a explicar, cómo se hace. Ahora va a hablar de esas posibilidades de restauración, de esos proyectos, estos programas que están haciendo y de esta parte de la posibilidad de su financiación. Así que nada, ya desde la casa, Silvana. Gracias. Muchas gracias por haber propuesto este tema y por participar. Oh, gracias por la oportunidad y tengo que hablar que la lengua que voy a hablar, ¿no? Va a ser una mezcla de portugués, español e inglés. Entonces, si no sé las cosas, creo que tengo que preguntar, porque hay muchísimas palabras que no sé cómo decir y tengo que preguntar. Bueno, esta es una experiencia que estamos teniendo en São Paulo. São Paulo es un estado de Brasil que se queda en el sur de Brasil, en el sudeste que decimos de Brasil, aquí más o menos, ¿no? Y sobre esta experiencia que tenemos de restauración forestal. Bueno, ¿cómo las cosas pasaron? Primero creo que tengo que explicar un poco que São Paulo está aquí. Y lo que tenemos aquí es una floresta, es un bioma muy diferente de Amazonía. Amazonía es aquí. No es así tan diferente porque es una floresta tropical, pero Amazonía es más un rainforest, ¿no? Y aquí es una floresta más, un poco más, con una latitud un poco más grande. Y que llamamos de Mata Atlántica. Mata para nosotros es bosque, ¿no? Entonces, esta Mata Atlántica, este es el sitio que deberíamos tener la Mata Atlántica, ¿no? Pero ahora tenemos solo un 13% de Mata Atlántica porque ya acabamos con casi todo. Entonces, lo que pasó es que tenemos aquí en esta Mata Atlántica unas 10.000 especies de arbóreas. ¿Se habla arbóreas también? Sí. Entonces tenemos más que 10.000 especies de arbóreas. En Amazonía también tenemos unas 13.000 especies más o menos. Entonces, toda esta biodiversidad se nos fue pasando desde cuando la familia real llegó en Brasil, de Portugal llegó a Brasil en 1808 más o menos, éramos así. Este es São Paulo, ¿no? No es Brasil, es São Paulo aquí. Éramos así, casi todo coberto con florestas de la Mata Atlántica. Y después empezamos a cosechar esta madera y fomos así, hasta que aquí, en 1962, casi 200 años después, tenemos solo 13% de nuestra floresta en São Paulo. Entonces, bueno, ¿y qué pasó aquí en 1962? Aquí empezamos en nuestro... ¿Cómo que es? Régimen de ditadura militar, no sé cómo, ¿es así que se habla también? Sí, en 64 iniciamos nuestra dictadura militar. Y en esta dictadura militar tuvimos un proceso económico muy importante que llamó el milagro brasileño. Pero el milagro brasileño fue por nuestros recursos, ¿sabes? Fue por encima de nuestras florestas y nuestros recursos y agricultura y tal. Y en este periodo, todos los productores rurales teníamos que quitar la floresta y poner algo productivo. Éramos obrigados a hacer esto, porque si no hiciéramos esto, por ley, íbamos a ser considerados no productivos.
E de não ser produtivo, nos podiam sacar a terra e dar a outros para produzir. Então, a produção significava quitar a floresta e poner ganado, agricultura, o que seja. Então, imagínate, claro, isto foi passando e, claro, quitamos a floresta, porque tínhamos que fazer isto para não perder as terras. Mas desde 1934, como os centros urbanos cresciam um pouco, então tivemos nosso primeiro código florestal. O código, primeiro chamamos de código florestal, mas é uma lei. E esta lei florestal em 1934 dizia que temos que ter por lo menos 25% de nossa propriedade de mata nativa. Teníamos que sacar todo, pero deixar por lo menos 25% de mata nativa, pero naquela época não era por la conservação, pero era por la madeira. Teníamos que deixar ali para ter sempre madeira, porque necessitávamos da madeira. Então, isto foi em 1934. Pero aún assim, deixamos um pouquinho de madeira esparramada assim no estado, pero acabamos com quase tudo, não? E agora, então, de 1985, que foi quando terminou a nossa ditadura militar, as coisas cambiaram um pouco e principalmente cambiaram de que é produção, não? E também a ideia de produção sustentável. Sostenível. O que é a produção sustentável? Então, desde de 1985 até agora, não cambiamos mais, não quitamos mais nossa floresta. E aqui era assim, em 1985. Tínhamos ganado, todo esse amarillo é ganado. Esses pontitos verdes são os 25% que tínhamos de floresta. E este rosa aqui é de agricultura, mas é uma agricultura que dizemos que é semi-perene. Semi-perene é que caña-de-açúcar, é naranja, é café, que não é uma agricultura anual, não? E a partir deste momento, as coisas menos rentáveis se foram ao norte e as coisas mais rentáveis se quedaram em São Paulo, porque a terra é muito mais cara que o resto do Brasil. Então, as coisas foram cambiando. Vamos a ver a evolução. Está indo, sim. Então, vamos crescendo com a agricultura semi-perene, o rosa está crescendo, o amarillo está diminuindo, já estamos em 2000. Em 2000 vamos melhorando um pouco, mas a floresta queda igual, ou quase igual. E o ganado está diminuindo muitíssimo, porque o ganado não é a melhor coisa que fazer nesta terra, e o ganado diminui muito. E al final, então, não podemos ver mais. Mas podemos passar para outra tela. Mais uma. Outra vez? Sí, no, más una, esto. Entonces ahora teníamos así los pastos y ahora tenemos así. La agricultura semi-perene era así en 1985 y ahora es así. Y tenemos esto que es muy importante, es que llamamos un mosaico, un mezclado de agricultura perene, semi-perene y floresta, una cosa que es muy bueno para el Estado. Eso pasó el mismo, pero la floresta permaneceu a mesma. Então, isto foi um cambio importante de mentalidade, não? Porque agora chega. Sim, já chega. Só temos 13% de nossa floresta, não podemos acabar com isto. Principalmente, e as coisas cambiaram um pouco porque não só a biodiversidade, nossas 10.000 espécies, como também o suelo, a conservação do suelo e de água. E que em Brasil temos um corredor de água que vem da Amazônia e vem a São Paulo. Então, se cambiamos tanto assim as coisas, vamos a cambiar o clima de São Paulo, que somos o estado mais rico do Brasil, porque a chuva vem da Amazônia e vem por aí
y entonces tenemos ali nuestra agricultura, que es muy buena, pero si rompemos este ciclo, rompemos también nuestra forma de ganar dinero. Entonces, esto pasó. Pero, entonces tenemos solo 13% del bosque original, pero logramos en 2015 deforestación cero. Entonces, desde 2015 no tenemos más deforestaciones en São Paulo, que fue un proceso muy, muy difícil, pero ya está. Y empezamos entonces ahora a restaurar, a plantar otra vez para ganar un poco más de estos 13%. Y esto es urgente porque necesitamos de estos fragmentos. Si estamos más cerca de los fragmentos que aún tenemos, es más fácil de reforestar. Si no, tenemos que plantar otra vez. Y entonces empiezan las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver los números ahora. São Paulo tenemos 24 millones de hectáreas, que es la mitad de España, solo para tener así una comparación. Y Brasil son 850 millones de hectáreas. Entonces, São Paulo no es una parte grande de Brasil, pero representa mucho, es el estado más rico, ¿no? Bueno, aquí la floresta plantada no es mucho, no es ni un millón de hectáreas, que se dice, sí, no es ni 1 millón de hectáreas. Pero lo que pasa es que la caña de azúcar, naranja y café están aquí, son 5 millones de hectáreas. Y este aquí de donde sale el dinero de São Paulo, ¿sabes? De donde salen los recursos, de agricultura semiperenne y la agricultura y la mezcla de agricultura, pastaje y tal. De aquí sale el dinero. Esta parte aqui, esses 4,5 milhões de hectares, não são muito produtivos. A pecuária do estado, que quedou no estado, não é uma pecuária muito produtiva, porque a pecuária produtiva não gasta tanto espaço assim como este. Então, a restauração florestal tem que ser feita neste espaço, porque não podemos pelear com este aqui, porque de aqui não saem os recursos. Então, temos que sustituir estes pastos que são degradados e tal, e poner floresta aqui. Este é o que passa, então, que temos que fazer. Bueno, podemos ver o próximo. Ok. E puse essas coisas aqui para mudarmos um pouco a ideia de como é o Brasil de hoje, não? Já não somos mais um país de agropecuária. Este é o PIB de este ano, de 2017. E o PIB de agropecuária é só ni 10% mais, pero nuestro PIB é mais que 50%, 58% vem de los serviços. Então, somos um país urbano agora. Não somos um país agrícola. Pero as divisas comerciais são muito importantes de agricultura. Então, o que passou com estas pessoas que estão aqui, que são as mais ricas, que vivem em São Paulo, e estas pessoas agora se dão conta que se não temos a floresta, não temos os alimentos, não podem ser baratos, porque se não temos a floresta, não temos água, se não temos água, não temos água em São Paulo. Tivemos uma crise muito feia em 2016 ou 2015 de água, que São Paulo se quedou sem água. Imagina, de uma cidade de 17 milhões de pessoas sem água. Então, foi um problema sério. Então, as pessoas se deram conta disso. Então, de aqui vêm os recursos e o cambio de mentalidade para que podamos recuperar nossas florestas. Pero temos uma pelea com esta turma que pensa que vamos a correr sua área de plantações. Isto não vai passar, porque temos área suficiente de degradadas e de pastos e tal para plantar. Então, aí há um problema político e tal, pero não é um problema técnico, é um problema mais político e de números. Não necessitamos destes números, mas não vamos atrapalhar isto, sabe? E o resto é indústria e construção civil. E em São Paulo, isto é aún mais, isto é de Brasil, pela participação das atividades no PIB. Em São Paulo é um pouco diferente, é aún mais o serviço e aún menos a agricultura.
pero a agricultura é muito forte também, muito forte. Um minutito para voltar, vou ver, sim. E desde el 95, em 85 terminou nossa ditadura militar e em 95 logramos uma estabilização da economia e da inflação e tal, e desde então crescemos o PIB per capita. E crescemos mais que 4 vezes o PIB per capita do Brasil. Então, é país muito diferente nesses últimos 20, 30 anos. ¿Por quê? Melhoramos nossa mentalidade com relação ao ambiente e também multiplicamos por 4 nosso PIB per capita. Bueno, podemos passar. Gracias. Bueno, então, esta é uma parte do contexto. E a outra parte do contexto. Em 1934, então, temos aquele primeiro Código Florestal. E estas coisas foram cambiando, até que em 2012 tivemos o último cambio em nosso Código Florestal. E como é o Código Florestal de agora? De agora é assim: cada propriedade tem que separar tudo que é cerca de los rios, de las lagunas, chamamos de preservação permanente. Aqui não podemos plantar, não podemos fazer agricultura, não podemos nada, pero temos que ter aqui cobertura vegetal. Isso chamamos de preservação permanente. E se não temos aqui em nossa propriedade, em nossa finca, não temos esta parte com cobertura vegetal, temos que reflorestar, restaurar. Sim. E además de esto, também temos que separar 20% de nossa propriedade para pôr floresta. Também tem que ser de cobertura vegetal, pero com espécies nativas. Não pode ser com uma espécie eucaliptus, uma espécie que não é de aí. Porque temos aquela preocupação de reflorestar, de pôr a Mata Atlântica outra vez. Então, não vale pôr outras espécies. Temos que pôr algumas das 10.000 que temos, não? Daquelas 10.000 espécies. Então, 20% tem que ser, chamamos de reserva legal, e ao largo dos rios, e aí aqui buffer que temos que respeitar, temos que pôr a preservação permanente. Sim, agora podemos ver uma vez. Sim, isto é a preservação permanente. Mais uma, por favor. Mais uma, dá-lhe mais uma. E aqui a reserva legal. E o resto podemos plantar o que seja, agricultura que seja. Ganado, agricultura, não é problema. Então, por lo menos 30% de nossa propriedade vai quedar comprometido com o meio ambiente. E o que passa é que aqui em 2012 se quedou muito claro que para que temos este Código Florestal? Para garantizar o água, o suelo e a biodiversidade. Estas 3 funções são básicas. Bueno, então, em 2012, pero además de essas coisas do território, como se distribuem as coisas, umas coisas importantes, por exemplo, a flexibilidade para a restauração. Antes, teríamos que plantar 80 espécies. Não sabemos plantar 80 espécies. Temos 10.000, pero não sabemos plantar 80 que seja. ¿Sabes? Então, era impossível cumprir, não era possível fazer o que estava na lei. Não tínhamos como plantar 80 espécies. E depois também, todos eram culpados porque não tinham 20% e não teníamos a preservação permanente. Então, o que hicimos, então? Primeiro, a investigação ha provado que se plantamos por lo menos 5 espécies e cuidamos da área, as outras vendrão. Por los pájaros, por todos los mamíferos. Entonces, después de 10 años vamos a tener 100, 200, 300 especies. No hace falta plantar las 80. Tenemos que plantar por lo menos 5 y garantizar que la área esté protegida. Entonces, esto cambió y mejoró muchísimo, porque 5 sabemos plantar. Não? E aqui este é cadastro, é registro que hacemos de nossa propriedade com SIG, com as coisas. E quando ponemos o nosso cadastro, decimos assim: sou culpável. Pero no mesmo momento que apresentamos nosso cadastro,
decimos, pero este es mi plan para restauración. Entonces soy inocente otra vez. ¿Sí? Y esto pasa en un segundo. Vas a la página web de Secretaría de Medio Ambiente, pones su registro y después no, soy culpable. Pero si presentas tu plan, soy inocente otra vez. Y este plan tiene 20 años para ejecutar, ¿cierto? Entonces, lo que llegamos a conclusión es que de un propietario rural, sei lá como se habla, no sé hablar el R de los españoles. Sí, entonces de estos propietarios que a pocos años atrás los obrigamos a quitar toda la floresta, no podemos ahora los obrigar a plantar otra vez con su propio dinero, ¿no? Que esta es una cosa difícil, porque ahora los obligamos a plantar otra vez. Entonces, teníamos que estudiar ahora, ¿cómo vamos a hacer ahora? El Estado tiene que aprobar los planes. Entonces, bueno, para la primera parte, para presentar el plan de restauración, nos demos cuenta que si nosotros no sabemos, ¿cómo van a saber ellos? ¿Qué plan van a presentar si no saben cómo hacerlo? Entonces, el Estado de São Paulo se preocupó con esto, con preparar una recomendación. Y después, bueno, el Estado va a tener que dar un visto bueno en todos los planes, pero van a ser por lo menos 150.000 planes, por lo menos, que los números son más desde 150.000 a 400.000 planes, para leer y ver y dar el visto bueno. Es imposible. Entonces, esto tendría que ser una cosa de informática, ¿no? Tendría que ser una cosa más fácil, porque como ellos no tienen ni personal preparado para aprobar 150.000 planes en muy poco tiempo. Sí, vamos. Entonces, el Estado preparó desde 2013, todo empezó con un workshop donde el Secretaría del Medio Ambiente de São Paulo, en 2012, así, preparó un workshop y llamó más de 70 investigadores del Estado. Aquí está un poco en inglés, porque no sabía cómo hacer en español. No sé cómo se llama un institutional agreement en español. ¿Cómo? Sí, un acuerdo institucional. Entonces hicimos un acuerdo institucional en este workshop, donde entró el World Bank, y el World Bank es el Banco Mundial, y el BID es un banco de desarrollo interamericano. Entonces, estos dos bancos con el dinero y el IPEF es un instituto de investigación de São Paulo, y más una universidad federal, y más 2 universidades del estado de São Paulo, el USP y UNESP, y más 6 institutos de investigación también de São Paulo, y reunimos ali, dentre aqueles 70 investigadores, reunimos 40 que estaban involucrados en las cosas y hicimos un team. ¿Sabes? Un team. Y el dinero para las viajes, para los proyectos, vendría del Banco Mundial y del BID, y las instituciones de pesquisa y tal cederían sus profesionales para hacer el proyecto. Y los consultores, como yo, por ejemplo, seríamos pagos entonces por el World Bank y por el BID. Entonces, este fue el panorama de que hicimos en octubre de 2012. Y el IPEF coordenaba todo, el dinero, las personas, el trabajo y tal. Y lo que teníamos que hacer, teníamos que responder, ¿sabemos plantar? Esa es la primera pregunta. Teníamos que plantar en la reserva legal y en la preservación permanente, ¿no? Aquella área de las fincas. Pero, ¿sabemos plantar? ¿Tenemos este conocimiento aquí en nuestro estado y de nuestras especies? ¿Cómo es? Esa es la primera pregunta. Si sabemos nosotros, podemos dar recomendaciones, pero no sabemos cómo vamos a hacer. ¿Y cuáles especies vamos a plantar? De aquellas 10.000, ¿cuáles vamos a hacer que vamos a plantar? Como essas espécies crescem, como se planta, como se hace a silvicultura e como vamos a organizá-las no suelo. Sabemos que não podemos plantar uma, temos que plantar mesclado. E quanto isso vai custar? E também, se vamos a começar por algum sítio, por onde vamos a começar? E que produtos vamos a produzir, que vamos a vender, quem vai comprar isto e temos mercado ou não. Então, todo isto hicimos, então, uma divisão de tarefas, nos pusimos juntos e
para trabajar juntos. Entonces, había una turma que trabajaba con las prioridades. Las prioridades, entonces hicimos un multicritério e tal, com todas as pessoas, vamos começar por aqui, por ali, por ali, por ali, e também teríamos mapas, e foi um trabalho assim brutal, a todo foi um trabalho brutal. Pero aqui havia uma equipe, aqui havia um outro equipe, estuvo aqui, todo que estava assim, porque estuvo ali um pouquinho. Nas espécies, havíamos que ver quais seriam as espécies para plantar, e muitos estavam ali pesquisando sobre isso, e depois, no final, tivemos que fazer um software para combinar as espécies, para pô-las juntos e para plantar e tal. Então, isto aqui é um simulador de combinação de espécies, hicimos em nossa empresa de consultoria aqui. E depois, também, teníamos que calcular os custos, a ver se teríamos dinheiro ou não, que bancos iam a ser a financiação, quanto seria e tal. Então, participei aqui um pouquinho também. Aqui mais... bom, não passa nada. Aqui eram os advogados, não? Aqui não fui. Os advogados então se juntaram, têm aí este grupo para fazer as leis, para estudar as coisas, para fazer, porque además de las leis, há também os regulamentos. E estes regulamentos, é assim que se habla, regulamento. Estes regulamentos então tinham que ser estudados e cambiados e tal. Então há uma equipe forte aqui fazendo estas coisas e lidando com o Congresso, porque no Congresso de Brasil, de los diputados e tal, teremos que passar estas coisas. E claro, há ali os ruralistas que decimos que pendem por el outro lado, os conservacionistas que para um lado, então é uma bagunça. E isto tem que passar muito bem, porque senão não conseguimos fazer nada. Este funding support é o que vamos estudar um pouco, que he trabalhado mais nisto. E também há um grupo forte trabalhando em plantar em diversas áreas do estado para ver o que passa. São casos de estudo e muitas pessoas de voluntários estão trabalhando e para pôr ali experimentos e tal para estudar. Isto aqui também ha participado minha empresa fazendo o website, porque tínhamos que pôr isso tudo junto, as espécies, os costes, como se planta, como se não planta, em um software de recomendação e em um website desde a secretaria. Então, hicimos este website, que já está, e depois também agora há uma equipe que trabalha estudando tudo isto e dando suporte técnico para os produtores e tal, e em treinamentos e etc. Hicimos também aqui um app, que se querem correr lá, está em Apple, como fala? Apple Store e na Google Play. Se chama Rural Legal. Então, hicimos um app com o conteúdo deste website e para dar suporte a este treinamento técnico. Este se chama Rural Legal. Isto é Google ou Apple? ¿Puedes deletrearlo? Rural Legal. Rural legal. É porque em Brasil legal tem muitos sentidos, não? Legal é de lei e legal é de cool também. Então, sim, então hicimos isto para dar o suporte, esto também para o suporte. Bueno, e depois há aqui também uma equipe grande montando continuous research em las universidades, também estão trabalhando nisto, porque se sale uma espécie nova, se aprendemos a plantar uma espécie nova, então temos que volver com isto aqui, rodar tudo outra vez, fazer outras combinações e tal, e pôr à disposição de todos. Então, isto é uma coisa, um bucle contínuo. E depois aqui em monitoramento, em monitoreio de todo, aqui há indicadores, há também uma equipe trabalhando e tal. E aqui só trabalhei com fazendo a proposta
teórica, que se habla teórica para como se poderia ser um sistema de monitoramento. Mas aqui vamos a ter que ser com líder, com satélite, porque como vamos monitorar isto? Se são 150 mil projetos, não há como. Precisa monitorar para saber se estão plantando, se não estão plantando, se está correndo bem ou não. Sim, podemos ir. Bueno, então, a parte financeira, ¿no? A parte financeira é o que he trabalhado mais e o primeiro resultado de uma daquelas cajitas ali era quanto vamos a necessitar. Sim, então aqui era mais ou menos 2.000 milhões de euros, mais ou menos, de números de 2015, para plantar todo, em todo o estado. Então, bueno, o que vamos a fazer? O que vamos a fazer com isto? E quem vai pagar e tal? Bueno, então, naquela época, em 2015, he estudado assim, por exemplo, estas são linhas de financiação de los bancos de Brasil. Esta aqui é uma linha do Banco de Desenvolvimento. E este ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, é uma linha de financiação do Banco de Brasil, que é um banco estatal, um pouco de governo, um pouco não de governo. Este aqui é uma linha de financiação de São Paulo, do dinheiro de São Paulo, dos impostos de São Paulo. E este aqui é uma linha de financiação também do Banco de Desenvolvimento. E o verde é que, então temos que ver assim, bueno, se planto aqui a melhor combinação de espécies com o custo médio, se planto neste pedaço aqui do estado, se hago isto e corro o dinheiro nesta financiação, porque tenho mais que 200 hectares, então posso correr o dinheiro aqui em fundo clima. Então, se correr o dinheiro em fundo clima e vou plantar, e aquela combinação de espécies, a melhor combinação de espécies possível para este sítio, vou a lograr pagar com a taxa de interesse que tem, os prazos que tem e tal. Então, foi esta a análise que hicimos. Lo verde é sí. Então, todo este dinheiro que vamos a correr no banco que poderíamos correr do fundo clima, os proprietários podem pagar aquele interesse, aquela taxa de interesse naquele prazo. Sim. Silvana, yo tengo una duda. ¿De qué depende esa combinación, La mejor combinação de espécies? Sim, sim. Sim, que são? A melhor combinação de espécies depende da adaptabilidade das espécies. Então, por exemplo, há o bioma do estado, que são dois biomas, cerrado, que é uma savana, e floresta, que é a floresta Mata Atlântica. E dentro dos dois biomas, há que chamamos de fitoecologia, creio que tenéis aqui também. Não? Se é uma floresta ombrófila, se é uma floresta desse tipo, de outro tipo, de outro tipo. Então, depende do ambiente, temos espécies adaptadas. E estas espécies adaptadas, naquele sítio, de acordo com o clima daquele sítio, vai produzir isto. De produção de madeira e de produção de frutas. E então ponemos isto em um fluxo de carga, sabes? Então as melhores e também, bueno, assim elegimos as espécies de acordo com quanto vão a produzir e se são adaptadas ou não àquela fitoecologia. Pero como vamos a mesclá-las? Cada espécie tem uma coisa que é assim, por exemplo, há espécies abundantes. Então, essas espécies abundantes podemos plantar muitas, mas há espécies raras que podemos plantar pouco. Há espécies mais ou menos que podemos plantar um pouco. Então, temos que mesclar espécies segundo isto. Por exemplo, cedro. Cedro podemos plantar só 50 árvores por hectare. Há outras que podemos plantar 200 por hectare. Há outras que podemos plantar 100 por hectare. Então, depende da adaptação da espécie e se é rara, abundante, e se tolera ou não a raridade, a abundância, sabe? Há espécies diferentes. Então, mesclamos, e o simulador faz esta mescla e faz um ranking. Como podemos fazer uma mescla para ter mais dinheiro? Porque temos que ter uma boa mescla, ecologicamente falando, e também que vai crescer, não? Que não vão morrer, e também que vamos a ter rentabilidade suficiente para pagar as contas, não? Para pagar o custo de plantar. Isto que são espécies
Esto que hace el simulador de combinación de especies. Sí, ¿era esto? Bueno, y como era mucha cosa, no hablé de esto, pero ese es lo más importante, no lo más, pero una de las cosas muy importantes, porque hay investigadores trabajando en cuáles son las especies adaptadas. Hay otros trabajando en si son abundantes, no son abundantes, cuánto podemos poner, si mueren, si no mueren, si van a morir o no, cuando mezclamos. Pero Sí. cuando dices abundantes, esas no pueden entrar No, ellas solas. el contrario. Una especie que es abundante en la naturaleza, eso quiere decir que va a soportar plantar muchas de ellas. Porque hay especies que no son tolerantes a abundancia. Eso quiere decir que si plantamos 100, van a morir 50. No sabemos por qué, pero van. ¿Sí? Entonces hay otras que son muy buenas y también hay unas que hacen sombra para las otras, entonces tiene que saber cómo mezclar las especies y cómo ponerlas en el suelo. Entonces esta combinación de simulador de combinación, además de saber cuáles son las especies y cuánto de cada una, también tiene que hacer dónde vamos a poner, en qué línea y cómo la vamos a distribuir en el suelo. Y también tiene que considerar que después vamos a cosechar, ¿no? Vamos a cosechar la madera y las frutas. Entonces es una mezcla de cosas para hacer este... ¿Siempre con máquina? Hay una faja que fala? Faja. Hay una faja que se puede pasar las máquinas y hay otras que no. Entonces hay una faja que llamamos de faja marrón que se puede hacer, pasar máquinas y hay una otra que llamamos de faja verde que no podemos pasar las máquinas. Entonces, en la verde plantamos frutas, en la marrón plantamos madera. Plantamos árboles que vamos a cosechar la madera. Y aquí plantamos árboles que vamos a cosechar frutas. Entonces, y el flujo de caja tiene que considerar los productos que vienen de la madera y los productos que vienen de las frutas. Y para que tengamos un flujo de caja bueno, tenemos que tener los dos. La madera que va más al final del flujo de caja y las frutas que vienen más adelante. Entonces es importante, y el simulador de combinaciones hace todo esto. ¿Sí? Bueno, entonces para hacer esto tuvimos que usar el combinador de especies para cada pedacito de São Paulo, del estado, para cada municipio del estado tuvimos que calcular la mejor opción para allí. Y si plantamos la mejor opción allí, en toda la área que tenemos que restaurar, ¿cuánto vamos a necesitar de dinero? Y si vamos o no lograr pagar la financiación que tenemos disponible para, si somos 200 hectáreas arriba, o si tenemos una plantación, una finca desde 100 a 200, desde 50 a 100. Y en esta época ya teníamos los registros, los cadastros, entonces sabemos cuánto las personas tienen que restaurar y si sus fincas son pequeñas o grandes. Entonces pudimos hacer esto, separar todo en tamaño de fincas. Entonces, por ejemplo, este Fundo Clima es una financiación fenomenal, buenísima, con la tasa de interés así 1%, que para Brasil es, bueno, esta aquí no es una cosa muy buena, principalmente por los plazos que no son buenos. Esta parte verde es el dinero que vamos a coger, que vamos a lograr pagar. Esta parte roja es el dinero que vamos a coger, pero no vamos a conseguir pagar las cosas en día. ¿Cómo se llama? Las installments, ¿cómo que es? Los plazos, no vamos a pagar los plazos. Y aquí es el dinero que hace falta el gobierno de São Paulo poner, que llamamos de ecualización, que el gobierno tenía que poner, o alguien, o el dinero para ayudar a esta aquí a pagar las cuotas. Entonces, si queremos pegar este dinero aquí, para plantar, necesitamos de más para ayudar a esta turma a pagar la financiación. Entonces, y para quien tiene de 20 a 50 hectáreas, tenemos esta financiación aquí, que es una madre, ¿sabes? Es una belleza. Muy bien, porque casi todos pagan, pero los que no pagan es por
por un poquito, ¿sabes? Sí, es muy poco que hace falta para completar esto aquí. Entonces, como esta es una financiación de São Paulo, sería fácil, porque, bueno, si mejoramos un poco el plazo, las cosas van bien. Entonces, además de esto, ¿qué tuvo que hacer para ellos? Un análisis de que, ¿cuál tendría que ser la tasa de interés y cuál tendría que ser el plazo para que esta turma aquí pudiera pagar? ¿Cuál tendría que ser el plazo, cuál tendría que ser la tasa de interés para que pudieran pagar? Entonces, presentamos eso a los bancos. Esto fue en 2015. Presentamos estas cosas a los bancos para que, bueno, podemos pasar. Sí, para que pudieran negociar, ¿no? Negociar las cosas. El gobierno de São Paulo con los bancos. Y una cosa también que hicimos para que los gobiernos y los bancos se quedaran más satisfechos con las cosas era que si plantamos, piensa bien, en el estado de São Paulo tenemos 10% de agricultura del PIB, ¿no? de contribución de agricultura para el PIB. Y 20% del estado está sin producción, ¿no? Porque en aquella área de pasto, de ganado, que tiene una baja productividad, aquí no hay nada, está degradado. Entonces, si ponemos en marcha 20% de la área del estado para producir, vamos a crear un otro sector, ¿no? Que basado en madera de calidad y también de frutas nativas, no manzana, naranja, no, frutas de Brasil, frutas de allí, que no hace falta hablar los nombres que no van a conocer, que son frutas locales. Entonces, la tasa interna de retorno de esto es en torno de 13%, así. Estas aquí son las cuencas del estado de São Paulo. Entonces, aquí tenemos, no sé cuántas cuencas son, pero para cada cuenca tenemos especies diferentes, la mejor combinación, bla, bla, bla. En cada cuenca tenemos un tier diferente, ¿no? Porque allí crece mejor o no crece mejor, hay mejores especies, no hay especies y tal. Y después también, dependiendo de cómo es el sitio, vamos a tener más dinero vindo de ¿cómo se habla esto? Arrecadación de impuestos. Recaudación de impuestos, sí. Oh, qué bien, aprendí. Entonces, la recaudación de impuestos federales, solo federales, van a ser así como que en torno de como mínimo 20% del dinero que vamos a financiar. Entonces, van a pagar la financiación y aún el gobierno va a tener 20% de retorno de ese investimento, porque vamos a crear un nuevo mercado. Entonces, esto es para convencerlos, ¿no? De que debían ayudarnos a plantar lo que teníamos que plantar. Entonces, después también hicimos una cosa así, a cada pedacito del estado, otra vez, a cada pedacito del estado, pusimos la mejor combinación de especies, para calcular el beneficio-costo y también para, sí, está cierto, beneficio-costo, y también para calcular, aquí se fala VET también, el valor esperado de la tierra. Sí, el valor esperado del suelo, entonces aquí es un S. El valor esperado del suelo dividido por el precio de la tierra. Entonces es que a veces en São Paulo el precio de la tierra es más grande que podría ser, porque las cosas allí no se van a producir tanto como el precio de la tierra. Entonces, analizando todas esas cosas, tenemos que encontrar un sitio, una región, una pequeña región, para empezar un clúster. ¿Cómo se habla clúster en español? Un polo industrial, un polígono industrial, sí. Porque así que empezamos a trabajar y tal, pero las personas nos preguntaban, pues sí, pero voy a plantar, pero voy a vender a quién, pero voy a plantar frutas y voy a vender a quién. Sí, ok, lo que pasa es que tenemos que organizar las cosas en polos, en clusters, para que se organicen, hacen industrias, y entonces, ok, entonces elegimos
los probables polos industriales, los probables, ¿cómo que? Polígonos industriales. Y elegimos el primer polígono, este sitio aquí. Porque este sitio aquí es cerca de São Paulo y de Río de Janeiro. Es en el medio del camino. Hay allí una carretera muy importante y hay allí una población enorme y muchas industrias y tal. Y si empezáramos allí, creemos que también por el agua que va a São Paulo, que va al Río de Janeiro y tal, empezamos por este clúster a hacer un análisis más focada y con la ilusión de que después de este polo haríamos otros. Este sería el primero que el gobierno iba a incentivar y tal, para después los otros podrían empezar por sí. ¿Podemos pasar? Entonces elegimos un clúster, ¿sabes? De este pedacito aquí, estudiamos todos los municipios y bueno, y ahí otra vez las especies, las mejores especies que vamos a tener, cómo va a ser la industria, y elegimos que vamos a empezar la industria aquí, porque aquí teníamos gente y plantaciones, fincas y todos los recursos para mejorar las industrias, entonces polígono, ¿no? Polígono, ¿tá bom? Polígono. Y Paraíba do Sul es el nombre del río que pasa aquí. Entonces aquí teníamos todo preparado en área, teníamos una área mínima para poner allí aserraderos, industria de frutas y todo lo demás, para empezar aquí un polo. Entonces empezamos grupos con la parte industrial, grupos con la parte forestal y conseguimos dinero para hacer proyectos para crear nuevos productos y mejorar las industrias de frutas y también mejorar las industrias de madera. Porque la industria de madera de este lugar ya teníamos aquí una industria de madera, pero esta madera tuvo que aprender a serrar eucaliptos, porque se acabaron la madera y no podía más cortar nada y ya había aquí la serrería, entonces tuvieron que cambiar el eucalipto. Entonces ahora están cambiando de vuelta a trabajar con nuestras maderas. Bueno, entonces aquí va a ser el polo industrial, podemos pasar. El primer polo industrial. Entonces, en este que estábamos ali estudiando, desde 2015, entregamos al Banco del Desarrollo aquelas coisas, aquelas análises. E aquele fundo clima, que era lo bueno, não vamos mais fazer assim, as taxas vão ser diferentes, e começaram ali 1 ou 2 anos trabalhando em aquilo, cortaram as financiações do fundo clima, e depois... Mientras tanto, nos llamaron. Ok, estamos aquí con una nueva propuesta de financiación. Porque aquella y tal y tal. Y está bien. Entonces nos dieron esta propuesta de financiación para que jugáramos esta propuesta contra el modelo otra vez, para ver si sería bueno o no, si servía o si no servía. Entonces pegamos este polo industrial que teníamos datos más correctos y más detallados y más reales, porque de otra vez hicimos para todo el estado. Y eran datos reales, pero no tanto, ¿no? Porque eran de muchos de investigación y tal. Pero ahora no, ahora en el polo teníamos más datos. Y también las personas estaban organizadas y nos presionando el gobierno y la Secretaría del Estado para ir ahora, ¿dónde está el dinero para plantar? Y nosotros en el Banco del Desarrollo, por favor, ¿dónde está? Entonces nos mostraron esa propuesta y nos dieron, esto fue año pasado, y nos dieron a aprobar. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron 2 financiaciones, 2, ok, vamos a hacer así, una mejor, otra peor. Y vamos a mezclar con estas dos, una mucho buena y una mucho mala. Y vamos a mezclar con estas dos, depende del propietario y tal. Y los plazos van a variar, ¿está cierto? ¿Sí? Van a variar desde 15 años a 20. Y los
las tasas de interés van a variar esto aquí no es la tasa de interés, es la tasa de riesgo, porque además de la tasa de riesgo pone por arriba el spread, el esto y aquilo, y entonces es esta tasa de riesgo más un 2% aquí. Entonces, y la tasa de riesgo es lo que puede variar, porque el resto el banco dice, no, esto es del banco. No podemos variar esto. Lo que podemos variar es cómo vamos a clasificar el cliente, cómo vamos a clasificar el propietario. Depende del propietario, vamos a clasificarlo como riesgo 0.5 o como riesgo 3.5. Entonces, bien, nos vamos a hacer así. Todo otra vez contra el modelo y sí. Y vamos a calcular ahora la probabilidad de no pago. ¿Y cómo hicimos esto? Pusimos todo otra vez en el ordenador para calcular y variamos los precios conforme una curva normal, los costes conforme una curva normal y también la productividad conforme una curva normal. Pusimos eso todo en Monte Carlo, rodamos ahí como que unas 10.000 veces para el polo y calculamos la probabilidad de no pago. A cada flujo de caja que teníamos, si el propietario lograba pagar o no. Si no, era 1, si sí, era 0. Entonces calculamos cuántas veces, ¿no? Entonces, hay un 60% de chance, ¿se fala chance? De probabilidad de que si tenemos el plazo 15 años para pagar y 3% de clasificación de riesgo, 50% no van a pagar. La probabilidad es que no paguen, es que no logren pagar. Pueden coger dinero de otra cosa, pero del proyecto no. Entonces, si pone el plazo 20, en la ley que hicieron en el reglamento, dice que pueden poner los plazos desde 15 a 20. Pero el señor del Banco de Desarrollo me dijo que, pero nunca vamos a poner 20. Pero vamos a poner siempre 15. Eu falei, sí. Si pone 15, tiene 50% de probabilidad de que no te paguen con el proyecto. O que es una injusticia, ¿no? Porque el proyecto que tiene que pagar, porque no podemos nos olvidar que aquel productor que ahora estamos diciendo que tiene que plantar, 20 años atrás decimos que tenía que quitar la foresta. Entonces, creo que la foresta tiene que pagar su cuenta, ¿no? Bueno, entonces creo que van a tener que reconsiderar y mejorar este plazo dentro de la ley, ¿no? Que puede poner hasta 20 años, porque si pone 15, las cosas van a correr mal. Y también para disminuir esta clasificación de riesgo, estamos planteando que que consideren que hay un polígono industrial, que aquella madera, que aquella fruta, que aquella cosa que van a producir van a ser comprados por la industria que están allí también. Ellos también están financiando las industrias. Entonces, hay algunos ya que están así, por ejemplo, hay un otro polo industrial que en otra parte de São Paulo, que las seringueras de caucho, sí, y que este caucho de Michelin, hay un contrato con Michelin, entonces el contrato de Michelin va al banco para reducir el riesgo. Entonces lo que estamos haciendo allí en este polo es hacer ya hicimos ahí una empresa que hace el control del polígono para garantizar que las cosas van a ser cosechadas y van a tener un comprador y este comprador va a poner y para reducir ese riesgo, ¿no? Para que el banco pueda clasificar ese riesgo como 2%, porque si el banco clasifica como 2%, como 2%, ya está muy bien. La probabilidad de no pago ya es mucho menor. Entonces, este es el escenario mejor, ¿no? Que pagamos, que tenemos 80% de financiación de línea de financiación buena y 20% de financiación con la línea mala. E aí, se ponemos ali um filminho, vamos ver uma peliculazinha, para ver que essa coisa não cambia muito. Não cambia muito quando vamos cambiando o cenário, ¿sabes? Cambia um pouco aqui, pero lo que pasa es que esto es lo más importante, los plazos.
Y los plazos para ellos, si van a esperar 15 años, espero 16, 17. Sí, pero el problema en Brasil es que 15 años para ellos es muy largo plazo. Y aquí en Europa esto es diferente. Para nosotros 15 años es así como si fuera una vida entera. Y aquí no, aquí es más fácil convivir con largo plazo, ¿no? Sí, entonces esto no cambia tanto. ¿Podemos ver el otro slide? Eso, el próximo, sí, el próximo. Esto. Y ahora es lo mismo, pero ahora tenemos aquí los plazos y los escenarios. Y aquí, y los riesgos. Entonces, cuando el riesgo va creciendo, las cosas van empeorando. Con 2 es muy bien, con 2,5, con 3, estoura todo, ¿no? Explota todo porque es muy difícil pagar con el riesgo de 3%. Solo si tenemos el plazo de 20, ¿sí? Entonces esto. Bueno, podemos pasar. Sí. Y este es el dinero que vamos a necesitar para hacer el polígono forestal. El polo forestal. Sí, solo para ver que este es el dinero que necesitamos para parte forestal, para plantar. Y este es el dinero que necesitamos para poner las industrias de los aserraderos y las industrias de frutas. Y en realidad son 3 industrias, de fruta, aserradero y de energía, para poder aprovechar todas las cosas y uno que pasa para el otro. Hicimos así un flujo de caja que uno va pasando dinero para el otro y tal. Y esto para ver que no hace falta mucho dinero para la industria, pero hace falta mucho dinero para la floresta. Es muy diferente cuánto necesitamos y también la variación, ¿sabes? Es mucho mayor, quer dizer, puede ser desde 100 hasta 140 mil millones. Entonces, porque aquí es una área mucho menor, ¿no? Entonces, claro que el riesgo aquí forestal es mucho más grande que el industrial, pero no podemos tener una industria sin floresta, ¿no? Entonces, quer dizer, si hicimos esto es muy fácil conseguir lograr, porque es poco dinero. Bien, vamos a pasar al otro. Este es un análisis agregada de todas las industrias del polo forestal. Entonces, a ver, creo que aquí es una cosa interesante, ¿no? Aquí está el forestal. Aquí, si consideramos, está aquí también otra vez, fue en Monte Carlo, calculando TIR y tal, de todos. Y la TIR forestal, a variación de la TIR forestal en esta simulación es muy pequeña, ¿eh? En torno de 12-13% aquí. Sí, esa es la TIR forestal. Pero una de las menores, ¿no? Quer dizer, si gana menos dinero en la floresta que en la industria. Aquí en el aserradero, mira, la TIR es muy grande, es más de 30. Y las variaciones son un poco más grandes que la forestal, pero gana mucho más dinero. Y todo lo que hacemos así, por ejemplo, no, pero vamos a hacer una comunidad que va a exigir que paguen más por la madera, y entonces la TIR forestal mejora aquí un punto, ¿saben? Pero aquí mejora muchísimo, peora casi nada. Entonces el precio de la madera, ¿por qué? Porque por el largo plazo, porque vamos a ganar esta madera de aquí a 30 años, ¿no? Entonces no interfiere tanto en la rentabilidad, porque el dinero que necesitamos ahora es mucho y el plazo es muy largo. Y para los aserraderos no hace falta mucho dinero y también no hace falta investir. ¿Cómo que investir? Invertir ahora. Pueden esperar hasta que la madera llegue para invertir. Entonces, no hay cómo. Las ganancias aquí son mucho mayores que las forestales. Y después, la energía es para biomasa, la energía de biomasa con la floresta, con los residuos de todos, del aserradero y de la floresta. Esta energía también no es una TIR muy larga, pero
pero es muy necesaria en el flujo de caja. Está ahí en el principio del flujo de caja. Y lo que pasa es que esta aquí es una empresa, una empresa que hicimos para gestionar todo el polo. Y esta empresa también hay allí unas ganancias, ¿no? Y también hay una TIR muy buena. Pero esto aquí, mira, puse esto aquí para que podamos ver esto. Hay una variabilidad así, enorme. Y la tira es muy alta, pero puede ser desde 10 hasta 70, porque las frutas son un problema. La variabilidad de los precios, de los costes, es muy problemático. Es muy bueno, hace falta en el flujo de caja, tenemos que tenerlas, pero sabemos que esta empresa de gestión aquí, que va a trabajar con el polo, lo más preocupante son estas frutas, porque es difícil trabajar con aquilo, es perecible y tal. Los precios es difícil, ¿no? Entonces, esto es muy importante, pero es el más difícil de gestionar. Pero si juntamos todo, aquí tenemos el polo como un todo, ¿no? Entonces, la TIR es un poco mejor, ¿no? Es ahí como que 15, y las variaciones, entonces, el todo, si consideramos todo el polo como si fuera una empresa, las variaciones no son muy grandes. Esto es muy importante. No ganan tanto como ganan aquí, pero es más que suficiente. Entonces, este es el polo forestal que estamos haciendo como un primer paso. Y ya está lá todo funcionando. Creo que el Banco del Desarrollo ya ha concordado con hacer los plazos hasta 20. Y es esto. Esto es lo que hacemos. Y ahora creo que vamos a tener trabajo para siempre. Sí, porque después de este polo, tiene este polo de Vale de Paraíba do Sul, y estamos también empezando un polo de caucho en el más noroeste de São Paulo. Y hay otros también que están solos, trabajando solos, sin el gobierno, sin nada, solo por sí, junto con el banco y junto con las personas del sitio, porque tienen que hacer, son obligados a hacer esto, porque si no hacen la restauración forestal, no pueden coger más dinero en ningún banco de financiación de nada, de agricultura. Entonces, sí, son obligados a hacer, no por la ley, porque no vamos a prender 150.000 personas, pero a poner en la cárcel todos ellos. Pero lo que podemos hacer es que si no hacen esto, no tiene dinero más, no tiene acceso a financiación de agricultura. Entonces, tiene que hacer, ¿no? Es esto. Si tienen preguntas. Aqui há vídeo, é vídeo que se habla, né? Vídeo que conta a história do polo florestal. É interessante, mas na internet creio que não. Já está? Sim. Oh, então vamos ter vídeo. E está com subtítulos em espanhol. Sim, sim. Construir ou fomentar um polo florestal com espécies nativas para uso múltiplo na Bacia do Paraíba do Sul faz todo sentido, ambiental, social e econômico. Nós precisamos da propriedade rural e dos proprietários rurais como parceiros. Pensar em produção de frutas nativas vinculado a corredores ecológicos e reflorestamento faz fazer todo sentido. Aí a gente vê das mudinhas até a colheita e até a produção que a gente produz hoje em questão de polpas e doces, essas coisas. Né? A economia daquela região ela foi desenvolvida principalmente por conta da vocação florestal que ela tem. Se a gente conseguir atingir a grande maioria dos produtores, se Deus quiser todos eles, e todos plantarem, recuperarem suas áreas de reserva, a gente vai ter uma área muito grande de produção. Aqui
Aqui na região da Mata Atlântica, por uma questão do processo histórico de ocupação, a gente acabou vendo a floresta de duas maneiras muito dicotômicas. Ou a floresta é alguma coisa que deve ser mantida, preservada, intocada como um santuário, ou a floresta é uma coisa que está atrapalhando o desenvolvimento, então a gente tira a floresta para poder ocupar com outras coisas. Hoje, a gente está mudando essa visão. A gente entende de que a restauração florestal, além dos benefícios ambientais que ela traz, também tem que trazer benefício econômico. Então a gente quer entender se a gente conseguia recuperar áreas degradadas, torná-las florestas novamente e conseguia um viés econômico. Numa silvicultura moderna, numa engenharia florestal moderna, a gente já não acha que ou produz ou conserva. É possível fazer as duas coisas. Essa é a coordenadora do projeto. A gente passa por um momento da criação, do desenvolvimento de uma nova economia da restauração. A atividade florestal com espécies nativas, que envolve necessariamente a estruturação de novas cadeias produtivas, para que ela aconteça numa região, o Estado tem um papel importante que é de articular produtores rurais, o financiamento, quem vai fazer o beneficiamento, para que isso funcione de maneira integrada. É isso que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo na região do Vale do Paraíba, ao propor essa ideia de organizar essa atividade em torno de um polo. Essa ideia do polo, que hoje eu falo que é mais do que uma ideia, já é um projeto, caminhando para ser um programa, ele surge em função da nova lei florestal. Todos têm preocupação de que o cumprimento legal não vire um mico para o proprietário rural. A demanda existe. A dificuldade é você ter um caminho, né, de levar, né, talvez um fruto ou um produto que você faz até o mercado. A atividade florestal, ela precisa estar dentro de um contexto que você tenha volume de produção suficiente que permita organizar as cadeias produtivas. E para que a gente tenha volume, a gente precisa ter um grande número de proprietários rurais que vão aderir a uma proposta como essa. Se tiver 50 pessoas fazendo a mesma coisa, em diversidade de pequena escala, isso vai se tornar vários produtos em grande escala. Mas a essência do polo é o seguinte, que pessoas que produzem qualquer tipo de produto, no nosso caso nós estamos falando de madeira, das frutas, dos óleos, eles estejam de tal forma organizados que dentro desse polo os custos sejam compartilhados. Quem presta serviço para mim, presta para você, presta para você, presta para você. Dentro de um raio econômico, essas pequenas áreas florestais formam um todo. Com isso, o polo florestal do Vale do Paraíba vai conectar, né, o produto do produtor rural ao mercado consumidor. O Vale do Paraíba é uma região estratégica para o Brasil. No Vale, ser um produtor rural e estar aqui nessa região, que estamos no eixo Rio-São Paulo, o eixo mais desenvolvido do país, né, que boa parte da economia do país passa por aqui, a gente está num local geograficamente privilegiado. No raio de 200, 250 quilômetros você tem as grandes aglomerações do Brasil, que é a Grande São Paulo, o Grande Rio, o próprio Vale do Paraíba, através de São José, Taubaté, o polo do Vale do Paraíba, a Grande Campinas, Santos e Litoral e o polo de Sorocaba. Então, num raio muito perto, você tem mais de 30 milhões de potenciais consumidores. Em Paraibuna, não sei se é o clima, se é o solo, né, a gente até consegue, em questão de ter uma qualidade, até em questão do Brix, o pH do fruto bem melhor, entendeu? Então acho que existe essa vantagem aqui. Essa é uma região com vocação florestal. A gente tem relevos acentuados, não tem áreas aptas para culturas anuais e floresta vai como uma luva na bacia do Paraíba do Sul. Então eu acho que tem um ambiente ali no Vale, fora todas as iniciativas que já existem, esse
componente humano é um diferencial que tem sido muito agradável trabalhar. Isso. Muy bien. Perguntas? As perguntas duras. Estou esperando de Carlos. Sí. Sí. Y sobre el tema de ganadería, porque me llama mucho la atención de que hayáis elegido los pastos para reforestar. Yo entiendo perfectamente que es otro ecosistema, no es mediterráneo, entonces totalmente diferente. Pero entonces, ¿cómo es la ganadería ahí? ¿No? ¿Cómo está la ganadería? Lo que pasa es... Lo que entiendo es que sí. comen mucha carne. Sí, sí, claro. Sí, lo que pasa es que la ganadería ha migrado para el norte, para el oeste de Brasil, donde las tierras no son tan caras, y para el norte de Brasil, ¿sabes? Y allí en el sur, donde las tierras son más caras, se plantan cosas que tienen un retorno mejor. Y este es el primer problema. Entonces, lo que sobró de ganadería en el estado es la ganadería mala, porque los productores están focados en la agricultura y las peores áreas dejaron al ganado, pero solo porque están allí. Pero no es el principal de São Paulo más, porque la ganadería buena está en el oeste y en el norte de Brasil, ¿sabes? Entonces es muy importante esa diferencia. Pero antes, como vimos aquel video, que todo era amarillo en el principio y después se fue quedando rosa. Sí, en el principio no, en el principio el ganado era importante, ahora no más, por el precio de la tierra. Y ahí, claro que hay ganado, pero un ganado más intensivo, que no ocupa la tierra más como ocupaba antes. Y mira, ¿sabe aquella parte que es un poquito blanca, que hay un mosaico de ganado con agricultura? Es esto. Allí se planta la comida, las cosas para el ganado. Entonces el ganado más productivo, intensivo, es producido allí en este mosaico. Y el ganado no es tan así. Y la parte que es pasto, en São Paulo, hay una productividad muy baja. Y son áreas así, abandonadas, degradadas, sí, sí. No todo, pero casi todo. Entonces, en la finca, cuando ves que hay una parte abandonada, siempre, o que no plantan en todo, esta parte es la degradada, ¿sabes? Entonces, son estas áreas que eligen para poner la reserva. Allí que tenemos que plantar floresta. Entonces tenemos que competir con, ¿cómo se habla el capim? La grama, el capim. Sí, el pasto, sí, la hierba. Tenemos que competir con esto, ¿sabes? Entonces nuestra silvicultura que preparamos de recomendación es una silvicultura para competir con estas especies de gramíneas. Sí, y que es una lucha dura, ¿no? Sí, se ocupan allí y no producen nada. Entonces, para recuperar, tenemos que plantar y luchar contra estas gramíneas. Porque claro que hay sitios que no hace falta ni plantar. Es solo cercar la área y la recuperación va a venir por los fragmentos, porque están cerca de los fragmentos. Pero estas áreas no hay problema, no hace falta tanto estudio para estas áreas. Si tiene así una en la finca, la dejan, no hay problema. Pero si tiene una que el suelo es degradado, son estas que tiene que recuperar, ¿no? Que esos son los problemas. Y se sabe que hay, el banco de semillas del suelo que todavía funciona en esas áreas. Sí, el banco de semillas de gramíneas. No, para plantar. Este es un problema número, no sé qué número, pero el número 21, no sé. Pero que son las semillas y las, ¿cómo se fala mudas?
las plántulas, las semillas y las plántulas. Uno de los problemas que hablo cuando no sabemos plantar una especie es que no sabemos hacer las plántulas. No sabemos quebrar la dormencia de las semillas. Entonces hay muchas de nuestras especies que no sabemos cómo hacer para producir. Sí, hay viveros y una de las cosas fue cadastrar los viveros que hay, cadastrar las semillas y los bancos genéticos. Tenemos aquel 13% de fragmentos de mata nativa que son para nosotros ahora un oro, porque de allí tenemos que sacar las semillas y de allí tenemos que sacar para las semillas que sabemos cómo se quebra la dormencia y que sabemos cómo se hacen las plántulas. Entonces, es un problema muy grande los bancos genéticos, la producción de semillas y la producción de plántulas. Entonces, hay un equipo que trabaja con esta cosa, con cosechar semillas, dar a los viveros cadastrados. Hay viveros cadastrados también. Pero es una cosa muy... Y es también un motivo de que no podemos hacer tan rápido, porque necesitamos tiempo, porque no podemos coger todas las semillas de un mismo sitio, porque tenemos que mezclar genéticamente y tal. Entonces no tenemos semillas para plantar, no. El Banco de Desarrollo nos va a dar 20 millones de euros hoy, aquí. No podemos aceptar, porque tenemos este plazo por las semillas, por la cosecha de semillas. Entonces tiene un problema adicional, ¿no? Otra pregunta. Habías puesto una diapositiva sobre restauración de ribera, que era toda la zona fluvial. Ah, sí. Me llamó mucho la atención porque casi no se veía agua, se veía solamente Sí. árboles. Esos que son cursos... Curso de agua. Pero son permanentes. Son permanentes. Los ríos que están allí, en nuestro Código Florestal dice que si aquí hay un río, ¿no? Tenemos que tener aquí un buffer de 30 metros, así, pero depende de la anchura del río. Si el río es más ancho, tenemos que tener más. Si el río es más estrecho, tenemos que tener menos. Entonces, este buffer tiene que tener cobertura vegetal. No se puede, nativa, sí, no se puede sacar nunca, es una preservación permanente. Y cuando no hay, es lo más prioritario. Si tienes una finca y si tienes que empezar por algún sitio, tienes que empezar por la preservación permanente, porque de ahí sale la agua, que es lo que ¿te acuerdas del PIB? Aquella parte azul del PIB, que son los que viven en la ciudad, los que tienen el dinero, los que están en el Congreso de los Diputados y tal y cosa, aquellos son los que quieren este agua, ¿sabes? Entonces, esta prioridad de la preservación permanente es muy sagrada, ¿no? Lo que tiene que... El curso del agua es permanente. El curso de agua es permanente. Permanente también hay que... Y la floresta también tiene que ser permanente. No, digo, si es un curso que no es permanente, que es, por ejemplo... Aún más tiene que tener la preservación permanente, aún más tiene que tener la floresta. Y hay unos sitios como que unas lagunas diferentes en Brasil, ¿sabes? Unas cosas diferentes que no tenemos aquí en Europa, que la agua va y viene, va y viene. En estos sitios, estos son sagrados. ¿Y las especies que se plantan ahí son diferentes? Son diferentes, sí. En cada región de Brasil tenemos especies diferentes, ¿no? Especies adaptadas diferentes, nativas de aquela região. Quando decimos nativas, espécies nativas, tem que ser nativas de aquele sítio, adaptadas àquele sítio. Porque o que queremos é recuperar nossa floresta. Teremos só 13% agora. Então, temos que recuperar. Pero, claro que não temos como ter outra vez as 10.000 espécies. Pero, por lo menos, la que podamos. ¿No? Eso es lo que pasa. Sí, vale. Bueno, muchas gracias por la charla. Me ha parecido una exposición de un proyecto tan enorme.
Enorme, sí, enorme, sí, sí. Y ahora entiendo lo que decías en la exposición, en la pregunta esa de otro seminario que decías, bueno, ¿esto cuánto cuesta? Vamos a ponernos a ello, ¿no? Ajá. Es un poco la diferencia de la mentalidad española, que es como, esto es muy difícil, no lo hacemos, no lo hacemos. Y esto es como remangarse. Sí. Me parece un proyecto Sí. impresionante. ¿No? Y entonces tenía un par de preguntas. ¿La iniciativa viene del Estado? La iniciativa creo que es lo más importante, porque aquellas personas que estaban allí en el video, la señora más mayor es una consultora, pero es un ícone así de São Paulo, ¿sabes? Y aquí hay una otra señora que es del Secretaría de Medio Ambiente de São Paulo. Entonces, estas dos están trabajando juntas hace muchos años. Y desde la Secretaría del Medio Ambiente empezó este movimiento. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Y juntaron allí unas 30 mujeres. y claro, me llamaron. 31, sí. Y y entonces la iniciativa fue así como que de Helena, que es la señora de Secretaría de Medio Ambiente de São Paulo, entonces el del gobierno, pero ni siempre el gobierno, creo, es del Estado, no es del gobierno, es del Estado de São Paulo. Entonces es de Helena y todos los demás que están allí, las 30 mujeres, y entonces viene un hombre aquí, otro allí, pero entonces nos juntamos como un grupo informal. Creo que eso fue muy importante, nos juntamos como un grupo informal. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos. Entonces fue cuando empezó aquel workshop. Como Estado fue fácil para llamar las instituciones y hacer aquel acuerdo institucional, ¿no? Porque fue el Estado que convocó, pero la iniciativa creo que fue más así, la primera iniciativa fue más informal. Y después hicimos este acuerdo institucional, pero ningún acuerdo institucional iba a funcionar si no fuera este agreement informal, ¿sabes? Que tenemos entre nosotros. Me acuerdo la primera vez que estábamos con los primeros resultados de los estudios y tal. Esto fue en 2013. Estaban ali las 30 mujeres reunidas, viendo las cosas y tal y tal. Claro, teníamos también un japonés. Un japonés del ordenador, que era muy importante para nosotros. O sea, nosotros y el japonés, ¿no? Sin él nada que fue hecho se habría hecho. Entonces, entró entonces el presidente del WRI es esa ONG, que también nos ayudó muchísimo, el ONG, el WRI, el IUCN, el WWF. Entonces las ONGs también se juntaron en este grupo informal. Entonces empezamos a hacer un proyecto coordenado por el IPEF, formalmente por el IPEF, pero era por este grupo informal. Entonces, el primer día que este hombre entró en nuestra sala con las 30 mujeres, entonces él abrió la puerta, cerró la puerta. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué va a pasar a mí cuando entre? No va a pasar nada. Fue cuando empezamos a organizar el dinero para hacer las cosas y tal. Pero creo que entonces es una mezcla, ¿sabes? De un grupo informal, de personas que querían hacer, con el Estado, con el soporte del Estado. Y después pusimos allí una institución para coordinar formalmente, ¿no? Pero lo que pasa es que la iniciativa fue así. Sobre todo a la hora de ya irse a la parte práctica, de enganchar también con la industria, que si no Sí. colgado, y la financiación. Sí. Vamos a ver a los bancos. Y poner estos 40 investigadores a trabajar no fue una tarea fácil, ¿no? Porque tenía personas de muchos lados, ¿no? Y con muchos egos también diferentes, porque hay los de la conservación, que no se puede hablar de dinero con ellos, que hay los de la economía, que no se puede hablar de conejos y tal. Entonces las cosas son así, muy difíciles, pero
Foi coordenado por esta equipe aí. Y una pregunta, está también muy basado en la ley forestal, en ese cambio de la ley forestal, de la obligación de... Sim, na lei, sim. Se não for esta lei, foi como se fosse um... cambio. Sim. Hay una pregunta difícil. Ahora que está Brasil en las noticias, en los periódicos, ¿cómo ves tú la situación? Porque claro, si depende de esa ley y se... Sim, é de chorar, não? Ese cambio... É de chorar, porque se vamos, podemos ter um presidente malo, ou muito malo, ou malo demais, como se fala? O malo ou pior, porque lo que pasa es que la izquierda tiene más esta visión de conservación, ¿no? Entonces, la evolución fue muy buena desde que la izquierda estaba en el poder, porque tuvo más espacio para estas cosas, pero también tuvimos, claro, muchos problemas de corrupción y tal con la izquierda, entonces no podemos poner a la izquierda otra vez, pero la derecha está muy así amarrada con las personas de agricultura más tradicional, que no quieren estas cosas, ¿sabes? Entonces, pero creo que la agricultura, yo soy optimista siempre, porque a pesar de que este malo, hay el malo y el peor, a pesar de que este malo que va a ganar probablemente, no ser mucho si poner junto con la persona de la agricultura, no creo que la agricultura tiene más espacio para esto, ¿sabes? Para ocupar todo, porque saben que van a quedar sin agua. Y ya pasaron esto. Entonces no sé si va a ser, porque hay allí dentro de agricultura dos grandes movimientos. Uno muy de cortar todo y plantar todo y tal, y otro de agricultura más ecológica, de agricultura más sostenible, y hay allí una división muy grande. Entonces, incluso si este malo hiciera mucho, tiene mucho acuerdo con los diputados y tal de agricultura, creo que aún dentro de agricultura hay esta división, ¿sabes? Entonces vamos a tener que esperar, ¿no? Si esta ley forestal va a tener así tanta fuerza como tuvimos en los últimos 30 años. A ver. Sí. A ver, ano que viene. Pero creo que en São Paulo es irreversible. En el resto de Brasil no, pero en São Paulo es irreversible. Vamos a hacer. Já estamos haciendo. Porque en São Paulo hay una diferencia muy grande. O que es el Estado y o que es el gobierno. El gobierno le da igual que está allí en el gobierno, pero lo que hacemos lo hacemos como Estado. Entonces esto es importante también. A veces el gobierno atrapalha un poco, pero la máquina de instituciones del Estado es muy fuerte. Entonces lo que hace las cosas es esto, son las instituciones. As instituições de investigação, das universidades, sabe? Sim, o Estado. Sim, creio que em São Paulo é irreversível, mas no resto do Brasil, não sei. Por exemplo, há uma coisa muito importante que se podemos fazer uma compensação, isto pode acabar com tudo. A compensação é assim, por exemplo, eu tenho que recuperar minha finca, pero aqui é muito produtivo, não quero. Não quero porque não quero sacar esta canha de açúcar, esta naranja, e la tenho 100% ocupada. Então, o que vou fazer? Vou comprar uma outra propriedade, ¿sabes? E vou ali, nesta outra propriedade, plantar a floresta e compensar isto, fazer uma compensação. Pero, há uma lei de onde podemos fazer esta compensação. Antes era, ok, pode ser, pero dentro da mesma cuenca. Este é o mais restritivo que temos. Pero lo menos restritivo es, sí, pero dentro del mismo bioma. Si temos floresta aquí, y temos aquí el precio de la tierra es así, nada. Entonces, si las personas de São Paulo
querendo, não, vamos compensar no Piauí, que é um estado aqui que não vale nada a terra. Então, todo se acaba. Pero, o governador estava com esta coisa, para assinar as regras da compensação. E aquela turma do azul, aquela turma do dinheiro, não vamos a deixar que os agricultores compensem sua floresta no norte do Brasil. Então, o que passou foi que, porque a consciência ambiental está além da agricultura, da floresta, está em las outras pessoas. Então, não foi possível, porque estava pressionado, não, o governador de São Paulo para passar o regulamento de que se podia compensar no norte. E então tudo estava acabado, não? Porque vamos a ter aqui nossos 13% de floresta e vamos plantar lá, onde o preço da terra é muito barato. Pero não pudo assinar isto, porque não deixaram. Porque o que tem dinheiro em São Paulo já tem também a consciência de que vai ser malo para todos. Então, esta é nossa esperança. ¿No? A ver. Nada.